Evangelio de San Mateo, capítulo 8. Jesús sana a un hombre. Después de que Jesús bajó de la montaña, mucha gente lo siguió. De pronto, un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: «Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo?». Jesús puso la mano sobre él y le contestó: «Quiero hacerlo. Ya estás sano». Y el hombre quedó sano de inmediato. Después Jesús le dijo: «Escucha bien esto, no le digas a nadie lo que sucedió. Vete a donde está el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes serán testigos de que ya no tienes esa enfermedad». Un capitán romano. En cierta ocasión, Jesús fue al pueblo de Cafarnaún. Allí se le acercó un capitán del ejército romano y le dijo: «Señor Jesús, mi sirviente está enfermo en casa, tiene fuertes dolores y no puede moverse». Entonces Jesús le dijo: «Iré a sanarlo». Pero el capitán respondió: «Señor Jesús, yo no merezco que entre usted en mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Y si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace». Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía: «Les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Oigan bien esto, de todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Esa gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino. Se sentará a la mesa con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios serán echados fuera a la oscuridad. Allí llorarán de dolor y les rechinarán de terror los dientes». Luego Jesús le dijo al capitán: «Regresa a tu casa y que todo suceda tal como has creído». En ese mismo instante, su sirviente quedó sano. Jesús sana a mucha gente. Jesús fue a casa de Pedro y encontró a la suegra de éste en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó en la mano y la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y le dio de comer a Jesús. Al anochecer, la gente llevó a muchas personas que tenían demonios. Jesús echó a los demonios con una sola palabra y también sanó a todos los enfermos que estaban allí. Así Dios cumplió su promesa, tal como lo había anunciado el profeta Isaías en su libro. Él nos sanó de nuestras enfermedades. Los que querían seguir a Jesús. Jesús vio que mucha gente lo rodeaba. Por eso ordenó a sus discípulos que lo acompañaran al otro lado del lago de Galilea. Cuando llegaron allá, un maestro de la ley se le acercó y le dijo: «Maestro, yo te acompañaré a donde quiera que vayas». Jesús le contestó: «Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo un lugar donde descansar». Otro de sus discípulos le dijo después: «Señor, dame permiso para ir primero a enterrar a mi padre, luego te seguiré». Jesús le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme». La gran tormenta. Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. «Señor Jesús, sálvanos porque nos hundimos». Jesús les dijo: «¿Por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios?». Jesús se levantó y le ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos preguntaban asombrados: «¿Quién será este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen?».
2 hombres con muchos demonios. Cuando Jesús llegó a la región de Gadara, que está a la otra orilla del lago, 2 hombres que tenían demonios salieron de entre las tumbas. Eran tan peligrosos que nadie podía pasar por ese camino. Cuando los 2 hombres se acercaron a Jesús, los demonios gritaron: «Jesús, Hijo de Dios, ¿qué vas a hacernos? ¿Vas a castigarnos antes del juicio final?». No muy lejos de allí había muchos cerdos, y los demonios le suplicaron a Jesús: «Si nos sacas de esos hombres, déjanos entrar en esos cerdos». Jesús les dijo: «Entren en ellos». Los demonios salieron de los 2 hombres y entraron en los cerdos. Entonces todos los cerdos corrieron sin parar hasta que cayeron en el lago, donde se ahogaron. Los hombres que cuidaban a los cerdos huyeron al pueblo. Allí contaron lo que había pasado con los cerdos y con los 2 hombres que habían tenido demonios. La gente del pueblo fue a ver a Jesús y le rogaron que se marchara de aquella región.